Capítulo 27. La verdadera conversión es esencial. ¿Qué ha pasado con nuestro tiempo? Ministerios que no ministran, reavivamientos que no reavivan. Los reavivamientos de antaño resultaban en el escudriñamiento del corazón. Pero los tiempos han cambiado. El mundo está entrando en la iglesia, literalmente. Dondequiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguaban su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos, y la palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. La luz, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, iluminaba los lugares más recónditos de sus almas, y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y del juicio por venir. Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, veían que solo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Eran lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús, alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento. Creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Amaban lo que antes aborrecieran, y aborrecían lo que antes amaran. Los reavivamientos producían en muchos, profundo escudriñamiento de corazón y humildad. Eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes hechos a los pecadores, por una ferviente compasión hacia aquellos, a quienes Jesús compró por su sangre. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios, para conseguir la salvación de las almas. Los frutos de semejantes reavivamientos se echaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidas por dignas de sufrir oprobios y pruebas por causa de Cristo. Se notaba una transformación en la vida de los que habían hecho profesión de seguir a Jesús. Y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad. Recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu, a fin de cosechar la vida eterna. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina, que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales, que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto, y deja la obscuridad más densa que antes. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo, manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica, y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional, no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios, que se refieren directamente a sus intereses eternos. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal, han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva,
cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra, y muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando, en realidad, la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. En muchos de los despertamientos religiosos hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia, y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma, y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar la regla que Cristo mismo dio: por sus frutos los conoceréis, Mateo capítulo 7 versículo 16, resulta evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. Se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación, y como resultado, se ha rebajado el nivel de la piedad en la Iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte, y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso, y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir, para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor, y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero el pecado le separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. Por los méritos de Cristo, puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina, debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. ¿Está entonces libre para violar la ley de Dios? El apóstol Pablo dice: abrogamos pues la ley por medio de la fe, no por cierto. Antes bien, hacemos estable la ley. Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podremos vivir ya en él? Y Juan dice también: este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Romanos capítulo 3 versículo 31, Romanos capítulo 6 versículo 2 y Primera de Juan, capítulo 5 versículo 3. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios, y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado, y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación, sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales, y multitudes se unen a la Iglesia, sin haberse unido jamás con Cristo. Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina, o se la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina, y peligrosas en sus resultados prácticos, y el hecho de que hallen tan general aceptación, hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este punto. La doctrina de la santificación verdadera es bíblica. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina, y la fe exclama: a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro, Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57. Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto. Crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los que experimenten la santificación de que habla la Biblia, manifestarán un espíritu de humildad. Se dan cuenta de su propia indignidad, en contraste con la pureza y alta perfección del Dios infinito. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado, por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Harta cuenta se dan, de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón. Y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús, son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. La santificación, tal cual la entiende ahora el mundo religioso en general, lleva en sí misma un germen de orgullo espiritual y de menosprecio de la ley de Dios, que nos la presenta como del todo ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea, por la cual, mediante la fe solamente, alcanzan perfecta santidad. Tan solo creed, dicen, y la bendición es vuestra. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición. Al mismo tiempo, niegan la autoridad de la ley de Dios, y afirman que están dispensados de la obligación de guardar los mandamientos. Pero ¿será acaso posible que los hombres sean santos y concuerden con la voluntad y el modo de ser de Dios, sin ponerse en armonía con los principios que expresan su naturaleza y voluntad, y enseñan lo que le agrada? El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe, y de la fe sola. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida.
Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. Nadie se engaña a sí mismo, creyendo que pueda volverse santo, mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa al alma de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si empequeñecen y tienen en poco los preceptos de Dios, si violan el menor de estos mandamientos, y así enseñan a los hombres, no serán estimados ante el cielo, y podemos estar seguros de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno. Y la aserción de estar sin pecado, constituye de por sí una prueba de que el que tal asevera, dista mucho de ser santo. Es porque no tiene un verdadero concepto de lo que es la pureza y santidad infinita de Dios, ni de lo que deben ser los que han de armonizar con su carácter, es porque no tiene verdadero concepto de la pureza y perfección supremas de Jesús, ni de la maldad y horror del pecado, por lo que el hombre puede creerse santo. Cuanto más lejos esté de Cristo y más yerre acerca del carácter y los pedidos de Dios, más justo se cree. La santificación expuesta en las Santas Escrituras abarca todo el ser, espíritu, cuerpo y alma. Para ello, todas sus facultades deben conservarse en la mejor condición posible. Toda costumbre que tienda a debilitar la fuerza física o mental, incapacita al hombre para el servicio de su Creador. No debilitarán ni mancharán la ofrenda que presentan a su Padre Celestial, abandonándose a sus apetitos o pasiones. ¿Cuántos cristianos de profesión están debilitando sus facultades, en la búsqueda de ganancias o en el culto que tributan a la moda? ¿Cuántos están envileciendo en su ser la imagen de Dios, con la glotonería, las bebidas espirituosas, los placeres ilícitos? Y la Iglesia, en lugar de reprimir el mal, demasiado a menudo lo fomenta, apelando a los apetitos, al amor del lucro y de los placeres para llenar su tesoro, que el amor a Cristo es demasiado débil para colmar. Si Jesús entrase en las iglesias de nuestros días, y viese los festejos y el tráfico impío que se practica en nombre de la religión, ¿no arrojaría acaso a esos profanadores, como arrojó del templo a los cambiadores de moneda? Aquel cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no se dejará esclavizar por ningún hábito pernicioso. Sus facultades pertenecen a Cristo, que le compró con precio de sangre. Sus bienes son del Señor. ¿Cómo podrá quedar sin culpa si dilapida el capital que se le confió? Hay cristianos de profesión, que gastan al año ingentes cantidades en goces inútiles y perniciosos, mientras muchas almas perecen por falta de la palabra de vida. El mundo está entregado a la sensualidad. La concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, gobiernan las masas del pueblo. Pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. A la luz de la palabra de Dios, se justifica el aserto de que la santificación, que no produce este completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo, no puede ser verdadera. Es privilegio y deber de todo cristiano, tener grande y bendita experiencia de las cosas de Dios. Cada paso que se da en fe y obediencia, pone al alma en relación más íntima con la luz del mundo, en quien no hay ningunas tinieblas. Los rayos luminosos del sol de justicia, brillan sobre los siervos de Dios, y éstos deben reflejarlos. Deben mostrar que hay en el trono del universo, un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. Así se ponen de manifiesto las alturas de la perfección que podemos alcanzar, por la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial, cuando cumplimos con lo que Él requiere de nosotros. Por los méritos de Cristo, tenemos acceso al trono del poder infinito. Si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humildad, no debe señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y los bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo, no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados, y permanecer ante la ley, sin avergonzarnos ni sentir remordimientos. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de victoria y de gozo en Dios. Tales son los frutos de la conversión y de la santificación, según la Biblia. Y es porque el mundo cristiano,
Mira con tanta indiferencia los grandes principios de justicia expuestos en la palabra de Dios, por lo que se ven tan raramente estos frutos. Esta es la razón, por la que se ve tan poco de esa obra profunda y duradera del Espíritu de Dios, que caracterizaba los reavivamientos en tiempos pasados. Por medio de la contemplación nos transformamos. Pero como esos sagrados preceptos, en los cuales Dios reveló a los hombres su perfección y santidad son tenidos en poco, y el espíritu del pueblo se deja atraer por las enseñanzas y teorías humanas, nada tiene de extraño que en consecuencia se vea un enfriamiento de la piedad viva en la Iglesia. El Señor dice: «Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas». Jeremías capítulo 2 versículo 13. Solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitivas entre los que profesan ser su pueblo. Así dijo Jehová: «Paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma». Jeremías capítulo 6 versículo 16. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmos capítulo 103 versículo 3. White Elena G. 1913. La verdadera conversión es esencial. Resumen: La gran controversia 1999 de la página 561 a la 579.